Bueno, de las preguntas que nos hicieron, dice, ¿cuáles deben ser las características del educador popular en su entorno educativo? Pues yo creo que los que se han venido planteando aquí, en principio, conscientes, organizados, comprometidos con el pueblo, cultos, es decir, con una preparación que no se detiene, curiosos en el sentido de siempre estar en una ruta de investigación y de crecimiento con una inteligencia no individual, sino colectiva, es decir, reconocernos siempre como construcciones colectivas y no como construcciones personales de títulos y cosas, con amor a la patria, al pueblo, a los niños. ¿Qué teóricos libros o textos nos proponen para enfrentar a los oscurantistas? Bueno, pues de entrada yo creo que la dialéctica de la naturaleza de Federico Engels, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, también de Engels, el estado de la revolución de Lenin, que da cuenta del combate de Marx a todos los autonomistas y el anarquismo, la pedagogía tecnocrática a la luz del pensamiento pedagógico de Ramón Daniel Medina. Es un libro que a lo mejor no se consiga tan fácil, pero creo que es fundamental para hacer una revisión de las desviaciones en que se incurre luego con la pedagogía antiautoritaria y la llamada pedagogía crítica. También los textos de Alfredo Tecla, uno de ellos el método ante la incertidumbre, etcétera. ¿Creen que el programa alternativo toma en cuenta a los niños con necesidades educativas especiales? En particular hemos explicado en distintos talleres que una parte que recomendamos a Educación Especial tomar en cuenta mucho es lo que tiene que ver con el programa de desarrollo neuronal y el programa de desarrollo lingüístico como punto de partida para todo el acto educativo. De hecho, parte de eso está contenido en este manual para el maestro, que forma parte del paquete de materiales de preescolar 1, 2 y 3 y de primaria 1 y 2. ¿Cómo se aplica la evaluación en el programa alternativo? Bueno, pues desde el punto del diagnóstico en múltiples dimensiones hasta lo que tiene que ver toda la evaluación del proceso en un ejercicio continuo, de una evaluación de carácter contextual, etcétera. Y sin duda pues tiene que ver con un enlace entre las diversas planeaciones, entre las distintas construcciones. Algunos ejemplos que podríamos poner aquí para hacer tangible esta evaluación integral y más de carácter cualitativo. Lo cualitativo no quiere decir que tenga que dejar de ser pormenorizada y con un seguimiento puntual. Lo podemos hacer a través del texto libre, del dibujo libre, a través de los múltiples modelos que se van construyendo en cada uno de los contenidos que se van trabajando, etcétera. Porque una característica que tienen nuestros procedimientos metodológicos es que todos cierran en el modelo y su implicación en los actos de transformación social. Entonces, si tratamos algún tema y no llegamos a la construcción de un modelo, por ejemplo, en el caso de desarrollo lingüístico, si no construimos una décima, un poema, un cuento, una fábula, un ensayo, cualquier tipo de construcción lingüístico literario, pues entonces el proceso se nos queda ahí medio trunco. En el caso de matemáticas, pues el croquis, la maqueta, el plano, los distintos planos de distintos elementos a nivel tecnológico pues pueden ser muy importantes o relevantes en ese punto. Entonces la evaluación se centra en esa parte. Los caminos, ¿qué estrategias se utilizan cuando no se da continuidad? Creo que el procedimiento pues es obligatorio. Si trabajamos con los procedimientos metodológicos, el niño poco a poco se va a ir haciendo de un mecanismo, de una posibilidad, de una habilidad intelectual que le permita efectivamente volver a centrarse en un punto de despliegue del pensamiento, desde el pensamiento más elemental, que es el pensamiento sensorial que adquirimos con los sentidos, hasta el pensamiento abstracto, el pensamiento lógico crítico, el pensamiento predictivo científico y el pensamiento transformador, que es la escala en todo caso a la que buscaríamos caminar. Entonces creo que no se trata, a lo mejor la pregunta no sé si está relacionada con cómo le hacemos para completar el libro de la alternativa, si en 3 meses trabajamos con la oficial y lo demás con la alternativa.
administrativa. Entonces creo que ustedes pueden entender claramente que la propuesta no es terminar o no terminar un libro, sino de lo que se trata es de desarrollar un proceso formativo mucho más amplio. En su programa han contemplado la teoría de género, solo en el caso del indígena, en la parte lingüística, no se aborda de manera más amplia y creo que sí es indispensable considerarlo. Si la posmodernidad es un revés a la dialéctica materialista, siendo la posmodernidad un ejercicio oscurantista, ¿cómo entender los sucesos que en la posmodernidad han dado dignidad a la condición humana, como los derechos de las mujeres, el respeto a los pueblos originarios, el respeto a la ecología? Yo creo que no hay sucesos posmodernos. O sea, el momento que estamos viviendo es un momento de la senectud capitalista, que se le ha llamado neoliberalismo, que tiene cada vez más problemas con las crisis, con los procesos las crisis de sobreproducción, con la extrema acumulación del capital en unas cuantas manos, y a eso los pueblos le han respondido de múltiples maneras. Y creo que estos fenómenos se explican de mejor manera desde la dialéctica materialista, donde se habla de la lucha de contrarios, que desde ejercicios postmodernos que hacen eso todo lazo. Entonces, de repente se idealizan comunidades, se idealizan colectividades. Por ejemplo, en el caso de una comunidad, que se dice es que hemos sido comunalistas de por vida. Pues sí, pero esas comunidades y esas comunalidades han estado cruzadas por ejercicios de dominación brutales. Y entonces de eso dan cuenta las maneras en cómo se ha sometido y explotado a nuestros pueblos por caciques, por latifundistas, por burgueses en las propias comunidades. Entonces, cuando hablamos de comunalidad nos referimos a lo que queda fuera de lo que serían los trabajadores y los pueblos oprimidos o explotados, empobrecidos, pues allí estamos de acuerdo. Pero si en ese entorno de lo comunal también se incorpora lo burgués, lo latifundista, lo opresor, lo caciquín, pues entonces allí la posmodernidad para lo que sirve es para generar una distorsión, para confundirnos y no entender efectivamente dónde residen los problemas actuales de la sociedad. A partir de la última minuta del gobierno del Estado estamos en posibilidad de que tengamos un libro de texto para iniciar el ciclo escolar 2015-16. Se habla de un costo por paquete. ¿Es cierto? No, miren, pues no ha habido dificultad, como todos lo tenemos presente, para poder caminar al mismo ritmo con los programas, con el programa general, con los programas por grado, con las planeaciones, con los modelos, con los procedimientos metodológicos y con los libros. El año pasado en el seminario y en el Educador Popular estábamos apenas balbuceando partes del programa. Entonces se tuvo que avanzar más rápidamente desde el Consejo y otros espacios en la edición de los libros, y eso motivó que este trabajo se hiciera por suscripciones. La sección luego toda construimos de manera muy importante el consenso para caminarle todos con los libros, y eso nos dio la posibilidad, como ustedes lo saben, de tener ya durante el ciclo escolar 2 libros de carácter gratuito, que es Desarrollo Lingüístico y Ciencias. Ahorita ya con el recurso minutado es probable que los podamos tener todos, pero eso pues es cosa de pelea, ¿verdad? Porque aquí pues los que atienden esa parte pues tienen ahí una tarea grande de asegurar que el recurso esté a tiempo para que la edición salga a tiempo, y también para que las correcciones y demás agregados también las podamos tener a tiempo. ¿Cuál va a ser la postura de las secciones de los compañeros que no lleven el programa? Convencerlos, ganarlos, cautivarlos. Yo creo que esa es la tarea principal, más que una tarea coactiva o represiva, tiene que ser la de que se convenzan de que a lo que están abonando es a nuestra propia destrucción. Si los niños y los padres de familia no tienen herramientas de razonamiento a nivel de la palabra, del concepto, de la categoría, del procedimiento metodológico, van a ser fácil presa de las campañas de Loret de Mola. Entonces el maestro que se empeña en trabajar con la reforma le hace el favor a la campaña de Loret de Mola contra nosotros. Si tú trabajas el razonamiento con los niños, con el programa alternativo, pues el fuego va a ponerse en otra ruta y fácilmente va a entender de qué se trata y va a estar en el lado que le corresponde. ¿De qué manera se puede apoyar y reforzar el programa de escuelas altamiranistas? Pues ahí hubo un enlace muy fuerte, 2008, lo recordamos con el Congreso Popular de Educación en Guerrero contra la ASI, donde pues
aquel proceso donde presentamos la iniciativa de la escuela integral y ahí se adopta como escuela altamiranista. Creo que hoy la síntesis que tienen los compañeros de escuelas integrales debe conocerse en Guerrero, y también sin duda en cualquier ocasión podríamos estar compartiendo parte de estas reflexiones por acá o por allá. ¿Cuál es el fundamento psicológico y epistemológico? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Bueno, sobre todo el fundamento que se ha venido planteando, pues tiene una matriz que tiene que ver efectivamente con toda esta parte de la dialéctica materialista. Nosotros habíamos venido trabajando particularmente en el caso de lo psicológico con Vygotsky, pero ya en las revisiones últimas, pues ahí también hay sus que veres, ¿verdad? Entonces ahí está medio complicado el asunto. Y entonces en la parte de lo epistemológico nosotros preferimos hablar de la parte ontológica y nociológica más que epistemológico, porque a la hora de que hablamos de lo epistemológico ya más estamos ahí resbalándonos hacia la parte positiva. Entonces en este punto hay un conjunto de sustentos, ya alguno lo refería el compañero Gama, ahí a lo mejor nos faltó referir un poco a Semmelman, ¿verdad? En múltiples aportes en estos terrenos, y a toda una cauda de intelectuales actuales que abonan en el proceso. Les debo la lista. ¿Cómo realizar el diagnóstico del contexto? Pues en la asamblea, porque la asamblea es un buen espacio para poder hacer una revisión mayor de los aspectos problemáticos que tenemos al día de hoy en el plano económico, político, social, cultural, ecológico, y le llamamos cosmogónico planetario. Y para que la lupa de estos seis aspectos se amplíe, se despliega en las llamadas líneas estratégicas. En el caso de nuestras escuelas integrales trabajan con 11, en el caso de los programas generales del PDCEM se trabaja con estas 11, pero el programa en su plano más amplio pues se trabaja con casi 40 líneas que efectivamente amplían la lupa para saber distinguir en dónde podemos nosotros hacer revisiones de cómo está la problemática, para profundizar mucho más el contexto. El contexto actual nos lleva a pensar en qué posibilidad hay de articular un golpe de Estado. El despliegue del ejército nos da la idea de que estamos en guerra. Creo que efectivamente cuando pasan las elecciones y sale a decir que la reforma va porque va el señor Choifer, llueva o truene, cuando Peña Nieto dice lo propio, diciendo con el voto el pueblo ratificó el proyecto de nación neoliberal, y cuando sacan a la propia Marina, al Ejército, a la Suprema Corte a decir que las reformas no tienen marcha atrás, efectivamente creo que todo el conjunto del aparato de Estado está intentando efectivamente dar un golpe de timón y dar una imagen de fortaleza, y de que pues si es necesario acudirán a la parte del gorilismo. Cuando la Corte dice que se nos aplica una excepción laboral, pues los estados de excepción que se conocieron en América Latina eran los militaristas, pues el gorilismo. Entonces creo que hacia allá han enfocado las cosas, pero ocurre que en ese intento de mostrarse muy fuertes, pues ustedes lo vieron, lo que vino enseguida fueron las movilizaciones de nuestros compañeros de muchos contingentes que luego se malcalifica como emergentes, pero que en realidad son contingentes de viejo cuño, que han estado en la pelea ya de mucho rato, algunos de ellos 2007, otros 2008, que tienen su propia dirección, sus estructuras organizativas, y que vienen estando en la pelea de mucho rato, que han sido muy golpeados. Entonces, pues creo que eso da cuenta de que pues el Estado no le va a ser suficiente ese procedimiento. Entonces, si se arriesga a eso, cuando el pueblo tiene muy presente el 68, Ayotzinapa, cuando hay un repudio mundial contra una condición de esas características, pues creo que es mucho lo que se juega. Creo que nosotros no debemos de confiarnos a que no acudan a esa parte, pero me parece que necesitamos caminar en una ruta de fortalecer nuestros procesos organizativos, de consolidar la conciencia, de ver que el elemento más contundente de nosotros está en el número, en la
asume una actitud contundente de frente, creo que allí no necesitamos acciones muy radicales. Nuestra mayor radicalidad reside en el número. Yo les decía a mis compañeros, si llegamos frente a Palacio de Gobierno y nadie se mueve de donde nos quedamos, la foto aérea sería de muchas cuadras hacia muchas calles ocupadas en ese momento escuchando a los oradores del meeting. Pero eso implica pues aguantar el calor, llevar nuestra agua, nuestras sombrillas y ahí quedarnos hasta que el meeting se acabe para que se vea que efectivamente no hay marcha atrás. Y en el caso del educativo es lo mismo. Si decimos no a los libros de la reforma, pues es nadie con los libros, aunque otras escuelas se digan que ya los tienen, y no se reciben desde las jefaturas de sector, desde los servicios regionales, desde ningún lado. Todos se embolan. Creo que ese es el antídoto para eso. Y no guardarnos en la casa. Creo que ese es el otro que nos han dado también. El terror, el shock, convoca a aislarnos. Entonces lo que hay que hacer, aunque nos dé mucho miedo, dice Claudia Corol, pues hay que tratar de juntarnos, porque el miedo siempre ha estado con nosotros. Entonces, cuando se nos quita un poco es cuando estamos aquí, en la bola. A pesar de que ya tiene algunos años el PDCEP, existe por parte de los maestros un desconocimiento del mismo, pues ha habido, les digo que hasta ahorita llevamos como más de 600 talleres, yo creo. Entonces creo que el desconocimiento, no sé de dónde provenga, pero en realidad la construcción del programa, de lo de desarrollo lingüístico es del 92, es nuestro programa más viejito y es uno de los programas con mayores sustentos para encarar al régimen. El contexto actual nos lleva a pensar en qué, ese ya está, ¿por qué no se ha podido aterrizar con mayor contundencia? No, yo les digo que sí tiene mucha contundencia, Tenemos niños de primero de preescolar leyendo. Y si hay algo contundente, yo creo que es eso. Si ustedes revisan las tarjetas de desarrollo de la inteligencia, por ejemplo, aquí hay figuras geométricas y ángulos. Y estas tarjetas son para segundo de primaria. Entonces, pues yo creo que la contundencia, el nivel de la profundidad y del logro de los niños es grandísima. Escuelas integrales tienen muchas lecciones todavía que dar en esos terrenos, en sus años que llevan de creadas. Y pues no sé si tenga que ver más con lo mediático, pero lo mediático es que luego nos falta un poco más de audacia para construir las ideas fuerza que abran brecha frente a las ideas, las tramas del gobierno que nos trata de culparnos y demás. Por favor, abran al debate una forma de vida distinta, alternativa. Entiendo que implicaría un respeto manifiesto a la libertad del ser humano y con ello respeto a la diferencia. En ese sentido, ¿qué pensamiento si alguien simplemente no quisiera vivir en comunidad, tendría la libertad de escoger otra forma de vida? Estamos buscando una libertad genuina. Precisamente lo que les decía es que para esclarecernos esto de la libertad, por la libertad misma, allí se hace una crítica muy fuerte a esto. De repente se supone que los adultos mayores somos opresores de los jóvenes y desde ahí se despliega una falsa libertad de los jóvenes con respecto a los viejos y se pretende hasta un conflicto entre generaciones que no existe. Yo creo que vale mucho leer a Ramón Daniel Medina para aclararnos un poco eso de una de las vertientes de la pedagogía antiautoritaria. Esto de la libertad tiene que ver con las formas de organización. Entonces no seremos completamente libres mientras no podamos acceder a la verdad en muchos ángulos, en muchos órdenes, es decir, a la comprensión completa de cómo funciona la vida natural y social y de cuáles son las pautas que nosotros tenemos para los procesos de transformación. Entonces creo que cuando hablamos de comunidad no nos referimos solamente al espacio rural. O sea, la comunidad es toda colectividad, es la colectividad suburbana, urbana, son los equipos de trabajo, es todos juntos, porque así nacimos. Si quisiéramos vivir aislados, es decir, la soledad o el aislamiento no es la libertad, es la inhumanidad, porque entonces nosotros reconocemos que nacimos colectivos, nacimos sociales y nacimos políticos. Es decir, desde un primer momento establecimos un conjunto de elementos o de reglas para nuestras relaciones humanas.
Maestro, estamos en crisis. La izquierda, yo creo que la crisis de la izquierda, luego mucho hemos insistido o pensado que el problema tiene que ver solo con nosotros. Pero yo insistía en la primera parte de la exposición que hay que distinguir el entramado dominante del régimen en esta guerra de cuarta generación para dominar mentes y cuerpos. Pues yo creo que mucha de la confusión no viene desde nosotros. Yo creo que mucha de la confusión, o sea, no es que nos hagamos nihilistas por hacernos nihilistas nosotros mismos, o que acudamos a esa inteligencia emocional nosotros por nosotros mismos, no. Es que desde el régimen se promueven esas cosas y entonces desde allí se abreva. Entonces cuando alguien dice es que yo necesito que se respete mi forma de pensar como si fuera una cosa innata, pero nuestra forma de pensar está mediada por nuestra posición social, por el lugar que ocupamos en la producción, en la clase social a la que pertenecemos, y también tiene que ver sin duda por cómo efectivamente nosotros adquirimos una serie de verdades entre comillas. Entonces si lo que te dieron a brevar en la normal es el posmodernismo, es Morín y otras cosas, pues de repente lo más grave es que nosotros salgamos defendiendo eso que se nos dio a beber desde la UNESCO, desde la OCDE y desde la CEP, ¿verdad? Yo creo que por lo menos hay que rascar un poco, no para ver qué es lo bueno que tiene, sino para ver por qué lo están utilizando y dónde está la distorsión del pensar. Y entonces yo creo que la crisis de la izquierda también tiene que ver con la profundidad del diagnóstico. Y entonces creo que nos estamos acercando a un tiempo tan complicado en donde si el régimen está buscando cómo nos reestructura socialmente, cómo nos reorganiza socialmente, es decir, ya no es a través de los sindicatos corporativizados, sino ahora es a través de sindicatos blancos o de sindicatos de servicios, como está convirtiendo al CENTE, si ya no es a través del ejido, si ya no es a través de la propiedad comunal, si ya no es a través de la familia, porque en las películas gringas todas hablan de parejas que se unen un ratito, dejan unos niños, alguien se queda con ellos y luego otras parejas y demás, en una dispersión completa, o si están hablando de las realidades virtuales desde que tú estás conectado acá con lo del internet y las redes. Entonces esos procesos nosotros tenemos que terminar de subjetivarlos, de entenderlos, y sobre esa base entonces perfilar con mucha claridad cuál es la ruta de la emancipación humana. Y a mí me parece que la ruta sigue siendo el poder popular, la asamblea, las comunidades con sus comunalidades, las comunidades vistas desde el campo popular, como hace rato les decía, las comunidades populares. En lo popular no cabe el neoliberal, el oligarca y otros. ¿No cree que se tiene un poco olvidado las escuelas multigrado? No, yo creo que no. Yo creo que si nosotros usamos nuestro procedimiento metodológico para los diversos grados, entonces es cosa de que las herramientas vayamos teniendo una facultad para ir viendo cómo se van usando en los distintos grados en los que se van jerarquizando. Porque lo otro sería hacer una plaza del programa, ¿no? O sea, juntamos en un mismo texto todos los programas y en un mismo libro todos los libros, y entonces eso va a quedarnos con un chilaquín. Entonces creo que es preferible que el eje guía sea el procedimiento metodológico, y desde ahí entonces el uso de las diversas herramientas vaya siendo el mecanismo de atención multigrado. Por ejemplo, si vamos a leer contexto, pues lo leemos con todo el grupo. Con los chiquitos haremos una lectura con un campo semántico a lo mejor más inicial, donde ellos tienen un proceso de apropiación vocabular más corto, pero en el caso si tenemos chiquitos de quinto, de sexto, pues ellos ya tendrían un proceso de apropiación más amplio, no solo del vocabulario comunitario, sino también más universal, y desde allí su lectura del contexto será más amplia, y los chiquitos ahí presentes pues nos ahorra tiempos, ¿verdad? Si eso lo vemos solamente en ese estricto caso, creo que para los demás podríamos hacer ejercicios similares. Y esa era la última pregunta.